He estado aquí analizando la situación y el transiberiano desde San Petersburgo hasta Vladivostok, que es la frontera con Corea del Norte, tomaría 7 días en tren, 124 horas en automóvil. Y es un sueño que yo he tenido toda la vida, hacer esta travesía. Y la vamos a hacer empezando en esta ciudad. Estamos lejos todavía, estamos lejos de San Petersburgo. Ya le muestro dónde estamos en este momento, saliendo por el balcón. Bienvenidos sean, amigos, a la capital de España, la linda, bella y elegante ciudad de Madrid. Sí, señores, llevo un par de días aquí en Madrid porque analizando la situación desde cualquier lugar de Europa, literal, se puede llegar hasta San Petersburgo para hacer el transiberiano. Yo lo voy a hacer de una forma distinta. Les muestro más o menos cuál es mi análisis de lo que nos espera. Me la he pasado aquí en mi habitación, que ha sido mi hogar durante los últimos días en Madrid. Vea qué lindo balcón, vea qué lindo mapa el que tenemos aquí. Y la situación es la siguiente. Todo esto es Rusia, desde San Petersburgo hasta Vladivostok. El transiberiano puedes atravesar todo Siberia, como bien lo indica su nombre, pero usted puede hacer muchas paradas en el camino para ir para arriba, para ir para abajo, para explorar muchos sitios a lo largo. Por ejemplo, si estoy aquí y quiero subir, subo, vuelvo y bajo y así sucesivamente. Pero aquí tengo otro mapita. Este mapita nos muestra a la ciudad de Madrid. Voy a subir hasta Bilbao en un automóvil que ya alquilé. Ahí está la reservación confirmada. Ya tengo la reservación del automóvil lista. Porque vamos a hacerlo poco a poco. No nos vamos a lanzar de una, sino poquito a poco, aprovechando la situación. Porque en Bilbao vamos a hacer un pedacito del norte de España que me parece ultra bonito, que es todo esto de aquí. Bilbao hasta la frontera, donde está San Sebastián. Ahí nos vamos a encontrar con una cantidad de pueblos y bellezas. Hermoso lugar. Y de ahí nos vamos directo entonces, cuando acabemos, hacia la ciudad de Bordeaux, en Francia. Y vamos a hacer toda la ruta del sur de Francia. Aquí dice que hasta Marseille, pero obviamente vamos a llegar más allá, atravesando hasta Nice, llegando a Mónaco. Pero esta parte de Marseille a Mónaco la vamos a hacer en tren. El auto lo entregamos aquí en Marseille porque nos vamos a encontrar con unos amigos por allá. Entonces, como se dan cuenta, de Marseille a Rusia nos falta mucho recorrido todavía. Y esa es la idea, esa es la oportunidad para ver qué tantos países, aventuras, gente, lugares, locuras cometemos de aquí antes de llegar a Rusia para tomar el transiberiano. Y el mapa es grande. Es por eso que para esta aventura me he tomado nada más y nada menos que 6 meses. Me he dado a mí mismo 6 meses para lograr hacer lo que más pueda antes, durante y de pronto después del transiberiano. Porque vea la ruta cómo sería desde Madrid hasta Vladivostok. Obviamente dice 158 horas en auto, pero eso es mentira porque esa es la línea más recta, la línea más rápida, la más optimizada, digámoslo, pero pues aquí no está San Petersburgo, aquí faltan muchas cosas en el camino que tenemos que hacer. Por ejemplo, por aquí está Turquía, podremos de pronto ir a visitar la tierra de los turcos, de pronto ir a Siria un rato a ver qué cuentan por allá. No todo tiene que ser tren, no todo tiene que ser carro, también pueden haber unos aviones, unos burros, unas cabras, unos camellos en el camino. Y eso es justo lo que vamos a hacer en este grande recorrido, al cual con mucho cariño los invito a todos ustedes para que me acompañen y conozcamos todas las locuras y vivencias que hay desde Madrid hasta Vladivostok, en la frontera con Corea del Norte y los rusos, si es que nos dejan llegar allá, si es que los rusos nos dejan entrar en su país. Va a ser una aventura de alto nivel y todavía nos quedan algunas cosas por preparar aquí en la ciudad de Madrid. Sean bienvenidos a esta singular y épica locura. Esta es la puerta de la habitación de mi hotel. Usted entra por aquí, lindo tapiz de flores rojas, vino tinto, linda lámpara con un bordeado que parecen diamantes pero no lo es puro plástico. Le da un toque de elegancia a la fracción del precio. Y tengo la cama ahí que más o menos la atendí nomás para cuestiones del video, para que ustedes digan, oiga, Juan sí es organizado. No, señor, la atendí a propósito para el video porque me levanté tarde hoy. El computador, pero miren esa vista que tenemos desde aquí. Qué chévere, ¿no? La vista es todo, el balcón. Usted sale por aquí y tiene pues las vistas que ya vimos anteriormente. Esto es Madrid, amigos. La Gran Vía queda hacia aquí nomás, a unas 2-3 cuadras. Tenemos que pasar 2 días más en la ciudad, conocer un poco de Madrid, recoger la nave, que todo salga bien y comenzar nuestro camino hacia Bilbao, donde nos vamos a encontrar también con una persona muy especial que tal vez muchos de ustedes conozcan. Así que vamos a darle. Esto es un desayunito aquí en Madrid. Encontré los huevos pericos clásicos colombianos con un cafecito y vea esa cantidad de jamón serrano en una tostada. Esto es increíble.
la cantidad, hay como 1 kilo de jamón. En un restaurantico muy típico aquí en Madrid, donde todo este desayuno, más o menos 8 euros, que un desayuno así tal cual, probablemente el mismo precio allá en Bogotá. Bienvenidos sean a Madrid, la capital de España. Madrid, siendo una palabra en español que se deriva de la palabra árabe majerit, para describir un lugar con muchos arroyos. Usted sabe que en España hubo una invasión árabe por muchísimos años y nosotros, tan solo con hablar este lindo idioma, tenemos en nuestra idiosincrasia, por lo menos lingüísticamente hablando, muchísimo de la cultura árabe. Así como Madrid, España, hoy en día también muchísimo de la cultura latinoamericana o de la cultura hispanoamericana, que hoy en día pues es muchísimo más grande de lo que era en aquel entonces de los árabes. Estamos en la Plaza España dando esta vueltica mientras decidimos bien qué hacer con nuestras vidas. Por detrás de nosotros, contexto geográfico, el Hotel Río, y delante nosotros aquí en la Plaza de España, un lindo mercadillo de lugares y de cositas bastante latinoamericanas, o más bien hispanoamericanas. ¿Esta feria de cuándo a cuándo dura? Esto es del 1 de mayo al 15 de mayo. ¿Y por qué organizar un evento de Hispanoamérica aquí en el centro de Madrid? Bueno, porque hay mucha colonia latina hispanoamericana en Madrid y queremos brindar nuestra gastronomía y nuestra música, nuestra cultura, y la verdad que es un sitio muy agradable donde se reúnen los amigos, la familia, y estamos encantados y está funcionando muy bien. Este es el tercer año que la tenemos. El que viene aquí, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar todo tipo de puestos de comida latina, hispanoamericana. Bueno, ¿y usted que es argentino, en el puesto de Argentina va a encontrar buen asado? ¿O sí, más o menos? No, la verdad que son todos parrilleros argentinos, es el que más vende, por el olor, ¿no? Porque nos dejan trabajar con carbón y eso genera no sé qué, pero la gente se vuelve loca con eso. ¿Qué tal la acogida por parte de los españoles hacia la comida latinoamericana? No, bueno, España ha aceptado muy bien la comida nuestra. Está muy metida en la cultura de ellos también hoy. Por eso también viene mucho español aquí, muchísimo, y extranjeros y turistas. Toda esta placita de mercado que se llama la Hispanoamericana tiene varios kiosquitos, ¿no? Esto no es todo el tiempo, esto es en cierto momento del año, donde tenemos también la presencia de Brasil, la presencia de Colombia, y cada kiosquito con su comida posee encima la bandera de dónde vienen dichos alimentos. Por ejemplo, aquí tenemos algunas tapillas españolas, pero más que todo Colombia, Colombia y Colombia. Hay banderas de Colombia por todo lado. En este sitio venden platos típicos, algunos tamales, empanadas, cervezas, aguapanela, algunas arepitas, el perro caliente típico colombiano que tiene huevos de codorniz encima, vea. Tenemos taquitos, comida mexicana. Nos recibe bien España en este primer día de una travesía que durará 6 meses. Y más de México, más de Brasil, más de Colombia. Tenemos la bandera de Cuba. Y qué curioso encontrar una bandera de Cuba aquí en la Plaza de España, porque fue justo en esta plaza donde le dimos fin a la saga de Cuba que grabamos hace más de un año. En esa ocasión estuvimos con Anita Mateus aquí en este mismo parque, y justo aquí por detrás de mí este monumento a Cervantes, nada más y nada menos que el padre de la lengua española. Don Cervantes, para los que no saben, fue quien escribió Al Quijote de la Mancha, y El Quijote de la Mancha se considera la primera novela moderna de la literatura universal. Por eso el hombre tiene aquí su buena fuente en la buena Plaza España en el centro de Madrid. No cualquiera se gana semejante estatua en semejante lugar. El rincón venezolano, obviamente arepas, cachapas. Aquí tenemos el rinconcito argentino con sus buenas empanadas y el señor haciendo su buen asado ahí con la bandera celeste, linda bandera de Argentina con su sol. Venir a un kiosquito argentino y no probar unos buenos cortes de vacío con pancito así a la argentina. Miren esta belleza, hecho aquí por estos chicos en la parrilla al carbón, tal cual como lo manda la ley del barbecue argentino. Cortes argentinos con vaca española. Vamos a ver qué tal. Esto de aquí es un corte que se llama el vacío. El que sabe qué es, sabe que esto ya está predestinado a ser una delicia. Empieza muy bien este viaje. Después de las carnes argentinas, he venido aquí a esta sección donde son puros alcoholes. Sí, son como las 2 de la tarde, pero vamos a probar algunos coctelitos que me han ofrecido aquí en estas banderas de Brasil, de México, de Colombia. El caso es que mi buen amigo aquí, el compadre, me ha dejado seguir aquí a su negocio para terminar esta jornada con un buen cóctel. Gracias, hermano. Este es el Coco Loco. Sí. Ah, pero es en Coco. Coco directamente. Este es el bar, este es el detrás de cámaras de la acción, y esta es la piña colada que se hace en piña también. Ah, no, esto es todo un arte, hermano. Vea que vienen todos los cocos ya aquí listos, todos los insumos preparados para atender a la clientela que nos espera al otro lado. Sus buenas licuadoras, sus buenos alcoholes. Aquí nos están haciendo este coco loco y esta piña colada para que las probemos. Entonces ya les diré el veredicto final. La filosofía de Caribbean Monkey es ofrecer al cliente
productos muy naturales, muy artesanales, cócteles totalmente naturales. Estamos cogiendo una piña, la vaciamos, esa misma piña es la que usamos para licuar con crema de coco, con limón, todos los productos procesados y exprimidos al momento. Nuestros cócteles suelen tardar un poco en salir, es cuestión de 5 minutos, 4 minutos, pero salen cosas que la gente queda totalmente satisfecha, vale la pena esperar. Por el acento usted es bien colombiano, igual Más colombiano que la arepa, hoy de Manizales. ¿Y cuánto tiempo lleva por aquí en estas tierras? Pues yo tengo una historia larga con España, yo vengo desde el 2005, viví 6 años acá, me regresé a Colombia, venía después todos los veranos y hace 2 años estoy otra vez de tiro largo acá. Estamos todo el año viajando con este formato. O sea, se puede decir que su trabajo es estar viajando por toda España emborrachando a los españoles. Emborrachándolos, no, poniéndolos felices, a que pasen bueno. Eso es un muy buen trabajo. Un trabajo envidiable, gratificante. Todo me imaginé, menos estar en Madrid tomando coco loco. Está bien bueno, bien cargado. Me gusta que sabe a alcohol, pero no tanto. Y bajármelo con una piña colada. Este recorrido empieza bien, con la barriga llena y un tanto ebrio después de 2 lindos cócteles. Esta es la Plaza de España y comenzamos a caminar sobre la Gran Vía, que curiosamente a la grabación de este video recientemente celebramos más de 100 años de su construcción. Madrid es una ciudad muy grande, pero que está construida con muchas calles pequeñas y callejoncitos por ahí, ¿no? Y en ese entonces, en el auge de la ciudad, hace más de 100 años, cuando empezó a crecer de una forma económicamente hablando muy vasta, con ese crecimiento mucho tráfico. Así que pasaron la propuesta de hacer una gran vía, una calle principal amplia, para que todos los carros pasaran por ahí y despejar un poco las calles aledañas. Y con esto fue que salieron, amigos míos. Por eso de ahí se llama la Gran Vía, la primera gran vía de Madrid en España. Para este gran proyecto de la construcción de la Gran Vía se demolieron alrededor de 300 casas y pasa por encima de más de 20 mini calles que había en aquel entonces. O sea, fue una vaina loca. Les tocó pagarles a muchas familias y mucha gente para poder quitar el pedazo y así construir lo que hoy en día es tal vez la vía más importante de esta ciudad. Vamos a caminarla toda hasta un parque muy lindo donde nos está esperando un viejo amigo. Lindas son las entradas al metro en esta ciudad. Véame esa belleza. No es solo un hueco ahí con escaleras para que usted baje, no. Vea las cercas como la tienen. Y esta se llama Santo Domingo, capital de República Dominicana. Muchos dicen que la primera ciudad de América Latina, ¿no? Santo Domingo, donde llegaron los españoles hace tantos años por allá. Véala, qué lindo es este lugar. Aquí sobre la Gran Vía también hay muchos como musicales y teatros, cines, con obras muy reconocidas como El Rey León que queda por allá, recordándome que esto también tiene mucha similitud con Broadway en la ciudad de Nueva York, ¿no? Podríamos decir que es una especie de Broadway. Y de República Dominicana llegamos al Perú, en la estación del Callao, donde está este gran cine, Cines Callao. Todo esto de aquí es un cine, uno de los cines pues principales de la ciudad, ¿no? Aquí también hacen muchas promociones de las nuevas películas que vienen en un ambiente bastante cinematográfico. Por ejemplo, esa película, la de Garfield, si ven arriba en el metro que está el Garfield acostado donde dice metro, un fino detalle. A los muchachos, los indiscutiblemente fácil de percibir taxis de Madrid, blancos con una raya roja en la puerta. Todos los taxis de aquí son así, blancos y una raya roja aquí. Y ahí para atrás, blanco, 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 blanco. Es muy fácil de saber cuando un taxi es taxi, no solo porque diga taxi, sino porque por ley, véalos, blancos con raya roja. Hace muchos años aquí en Madrid era como en Montreal, Canadá, que cualquier carro podría ser taxi. Solo pone el taxi arriba y ya está. Carros rojos, azules, verdes, amarillos, de todo. Un desorden visual para el taxi y difícil de reconocer porque ahí, vea, taxis, 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 uno ya sabe que son taxis. Por allá en los 50 dijeron, no, vamos a poner esto en orden, vamos a ponerle colores específicos a todos los taxis. Y eran negros con azul y una raya roja en la mitad. Lo que pasa es que en esta ciudad hace muchísimo calor en verano y los taxistas empezaron a quejarse. Esa vaina no nos conviene, está muy caliente, se ven sucios, eso no es fácil de percibir, así que lo único que conservaron de esa época fue la línea roja y los pusieron blancos para repeler el calor, para que en verano el señor taxista que está ahí dentro no le pegue tan duro al aire acondicionado y esté un poquito más fresco en sus jornadas laborales. Todo tiene una razón de ser, en este caso una razón termodinámica. Y aquí, entre palacios y bancos importantes de la región, nos dirigimos, creo que hacia allá. Si no estoy mal, es a la Puerta de Alcalá. Vamos a investigar. Muchos viajeros del mundo moderno vienen aquí a tomarse la foto con la Puerta de Alcalá, un edificio muy importante de los madrileños. Y es curioso que los viajeros se tomen foto en esa puerta, porque esa era la puerta que llevaba hacia Alcalá. Y la puerta, aquí como la ven, ha sido testigo de tantos viajeros por más de 300 años que iban de Madrid hacia Alcalá y de Alcalá hacia Madrid.
Esa puerta la construyen cuando el rey Carlos III se vuelve rey de España. Y dijeron, ah no, si el man viene a ser rey, que venga por la puerta grande. Y le hicieron esta majestuosa puerta. La humildad ante todo. Allá arriba dice en latín, cuando el bus nos permite ver, Rey Carlos III, y el año cuando hicieron la puerta, en 1700 y péguele. Y 300 años más tarde, ya el Rey Carlos III ha dejado de ser rey, está bajo tierra el hombre hace muchos años. 300 años más tarde, estamos aquí, viajeros como usted o como yo, no atravesándola por debajo porque no se puede, pero sí de ladito para seguir ese viaje largo que nos llevará hacia el resto de Europa. Y ahí detrás el Parque del Retiro, donde les dije anteriormente que tenemos un parcero de hace tantos años esperando por nosotros. Y si la gran puerta de Alcalá lleva tantos años recibiendo viajeros, de frente tenemos la puerta que nos lleva al gran Parque El Retiro. Esta es una de las tantas puertas a este parque, que es de los más grandes que hay aquí en Madrid, el cual también lleva muchos años viendo no solo viajeros, sino todo tipo de turistas y personas que lo han visitado. Buenas. Buenas, ¿Cómo vamos? Se me hizo la piel verlo. ¿Cómo va todo? He visto sus videos de toda la vida. ¿En serio? Sí. Nos ha hecho un clima fenomenal. Así esta chaquetica ya me está dando calor. Primavera española, calientica, deliciosa. Parque del Retiro en su punto. Este parque pertenecía a la monarquía española hasta que llegó una revolución llamada la Gloriosa, y después de esa revolución el parque pasó a ser propiedad de los madrileños, ¿no? A ser un parque público al que podemos acceder ahora todos aquí, pero en ese entonces era solo un parque privado de la monarquía, para pasearse por aquí nomás los que podían entrar. Este parque tiene un par de punticos específicos, como por ejemplo la Fuente de los Galápagos, ya casi va para 200 años de haber sido construida, o como el Palacio de Cristal, que de hecho este fue el primer edificio no industrial hecho con hierro y vidrio aquí en España. Datos curiosos que no sirven para nada, pero que enamoran. O como esto, el Estanque del Retiro allá de fondo con el monumento a Alfonso, un monumento que ya cumplió 100 años. Comparado con niveles europeos, está casi que nuevo. Y el plan aquí es muy sencillo, es venir en kayak, darle la vuelta al Estanque del Retiro, y el resto de la gente que viene aquí alrededor a darse la vueltica, a tomar sol, a escuchar la música de nuestro querido trompetista. Y por último, la estatua del ángel caído, que está rodeada de esta gran malla verde. La están reconstruyendo, remodelando, y esta es la estatua de mi viejo y buen amigo, ya que la visitamos anteriormente y es la única, o tal vez de las únicas, estatuas en el mundo dedicadas al ángel caído, conocido en otras palabras como el demonio, el diablo, Lucifer, el cual tiene rodeado así en las piernas una gran serpiente representando la palabra que les acabo de decir. Y con este simpático e interesante personaje bíblico nos despedimos del día 1. Esto ha sido simplemente un recorrido como para darle un abrebocas a una nueva aventura que va a estar sin duda alguna bastante exigente, pero también a su vez bastante estimulante para el cuerpo y para la mente, y que les compartiré en estos videos que vienen de aquí en adelante. Mañana es un día donde toca tener algunos preparativos para lo que se viene. Con Lucifer de fondo, que ojalá no me le jalen las patas esta noche. Nos vemos mañana. Madrid, gracias por este día de sol. Qué linda ciudad. Día número 2 aquí en Madrid. Todo bien, todo en orden, gracias a Osiris, que desde arriba nos vigila y nos manda la bendición. Hablando de Osiris, sí señores, estamos en un pedacito de Egipto aquí en Madrid. Un pequeño corazón del antiguo imperio egipcio en la capital de España. Y muy bien ubicado, porque es que el Parque España es aquí nomás, eso es todo la misma zona caminable. Y esto es un pedazo de templo de verdad de los egipcios. Pero ¿qué hace por acá? La cosa es muy sencilla. Allá en Egipto, en el sur del país, hay un templo llamado Abu Simbel. Muchos de ustedes lo han visto tal vez en vivo, otros en fotos. Es un templo muy popular y muy conocido de Egipto. Ese templo Abu Simbel, por cosas de la vida, en algún momento de la historia tuvo que ser trasladado de un punto a otro. Hoy en día se encuentra en el sur del país, pero mover ese templo, eso no es tarea fácil. Requiere mucha ingeniería y mucho presupuesto. Resulta que los españoles le ayudaron a los egipcios en ese traslado del templo de un lugar a otro. Y Egipto, en agradecimiento, le regaló a los españoles este templo de aquí, llamado el Templo de Debod. Los egipcios cogieron este templo allá en su país y piedra a piedra lo desmontaron y se lo mandaron a España. Y aquí cogieron este pedazo de tierra en la montaña y lo volvieron a armar como si fuera un Lego. Y aquí está, conmemorando un lazo de amistad entre los egipcios y los españoles. Y es que piedra por piedra
es un templo 100% legítimo de los egipcios. Una cosa muy bella, muy romántica para comenzar este nuevo día en España, el cual es el último día en Madrid. Ya de aquí para adelante nos espera recoger el auto, manejar unas 4 o 5 horas tal vez hacia la ciudad de Bilbao y comenzar una nueva aventura. Según mi mapa, sí, son más o menos unas 4 o 5 horas y media llegar a Bilbao y pasando por un pueblito que quiero conocer. Dice ser uno de los pueblitos más pequeños de España. Vamos a investigar y de ahí hacia Bilbao, donde nos vamos a encontrar con un parcero para comenzar también una aventura por el norte de España. Osiris, saludos a la abuela. Tengo un auto que recoger. A hacer checkout. Gracias. Ahí está el ascensor, así ya listo como en las películas, ¿no? Como en esa película de zombies española, REC, igualito, el mismo edificio. Ahí, ese auto negro está justo ahí enfrente, es mi transporte. Me está esperando para llevarme a donde tengo que ir a reclamar el auto que será mi transporte por el resto del viaje en España y Francia. Buenos días. Juan. Sí, señor, ¿cómo vamos? Muchas gracias. Muy amablemente el señor me trajo hasta este lugar donde voy a alquilar un auto con el cual recorreremos el norte de España y el sur de Francia. Intenté hacer el check-in online, pero me dijo la página que viniera hasta la oficina. ¿Cuál es su nombre? Juan. La tienes dentro de 4 horas, por eso no te deja hacer el check-in ahora. Lleváis kilómetros sin límite, ¿vale? Pues hacer lo que queráis. Los papeles del coche están dentro de la guantera. ¿vale? Listo, muy amable, gracias. Hasta luego. Esto es muy automático, ¿no? Hazlo tú mismo. Viene uno aquí, busca su carro en el estacionamiento 50. Todos esos son carritos para alquilar, todo lo que se ve aquí. Y nos vamos por nuevas aventuras. Véalo, el carrito. Es ese carrito gris de ahí. Es el más baratico, es el más económico. Véalo. Es un Peugeot, está lindo, está bello. Es un lindo Peugeot 208, un carrito europeo en su punto. Perfecto. Vamos a ver qué tal por dentro esta situación. Esto se abrirá aquí. Nada de nervios, todo perfecto, elegante, limpiecito, nuevecito. Maleta adentro. Vamos a ver qué tal el carrito. Está bien limpio, está nuevecito. No tiene ningún rayón, ninguna vaina. Es manual. Estamos en Europa, aquí casi todos son manuales. Uno siempre revisa que no tenga así como rayones ni cosas raras, que esté bien, que esté en orden. Pues yo lo veo bien, muchachos, ¿ustedes cómo lo ven? Muy curioso porque el señor me decía, ¿seguro quiere ese carrito tan pequeño? Le puedo ofrecer uno más grande, ¿no? Obviamente tienen camionetas y vaina, pero hermano, ese carrito está decente. Muy decente, está muy chévere. 12 días de alquiler, más o menos unos $1,100. Para que haga la cuenta, un poquito menos de $100 por día. No está tan mal. Aquí en Europa usted se puede mover en metro, en tren, en lo que sea, pero para los lugares que vamos a recorrer y los pueblitos y sitios bien lejanos, inhóspitos, que solo se pueden llegar en automóvil, este pichirilo va bien. Así que, muchachos, de aquí en adelante a manejar y pendientes de los próximos videos. Vamos a ver qué tal el carrito, si prende o no prende. A ver qué tal esta nueva aventura europea. El carrito prendió bien. Europa, aquí vamos. Chao, Lin.